buscar una línea y digamos una columna, ¿no? Pues hacer una serie de cálculos, todo eso transformarlo en otro tipo de CSV, que sería, al final tienes un archivo CSV que tú con eh, cualquier programa de hojas de cálculo, ¿no? Como puede ser Excel o en LibreOffice, ¿no? Puedes abrirlo y verlo en forma de hoja de cálculo. Pero es que además ese resultado luego lo exporto mediante ese script a la carpeta de data, ¿no? Y pages, de donde está la DocuWiki, y gracias a extensiones que podemos instalar en la DocuWiki, tú ves la tabla en formato web. Entonces es genial, ¿no? De manera que tú puedes tener 50 hojas de cálculo que están constantemente haciendo cálculos en función de un parámetro que tú cambias, ¿no? Y al final todo eso lo puedes previsualizar mediante la interfaz web de DocuWiki, ¿no? De manera que, como te comentaba, ¿no? Tenemos, gracias a los archivos de texto, al final todo lo tenemos abierto, de manera que todo lo podemos recuperar. Como tú dices, si tienes algún problema, te vas a la carpeta de la DocuWiki y ahí están los CSV finales, ¿no? O sea, lo puedes rescatar sin ningún problema. Y además tienes una previsualización, de manera que no necesitas, esto en el caso de hacer automatizaciones, ¿eh? No necesitas tener un programa de hojas de cálculo. Sí, 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 perfectamente. Yo creo que esto es la clave al final, ¿no? Al final tienes datos en crudo y al final, mediante ciertas funcionalidades, pues tenemos el producto que realmente te ahorra un montón de tiempo. Claro, yo lo que veo siempre que hablamos de productividad, al final me he dado cuenta que cada uno tenemos un trabajo determinado, hacemos unas actividades determinadas y claro, a lo mejor lo que hago yo en mi contexto no le sirve a otro en su contexto. Por eso, insisto que esto del texto plano, de todas las metodologías, este es un camino personal de construcción y de búsqueda de tu itinerario, ¿no? Porque fíjate que somos tres y los tres hemos llegado a situaciones diferentes porque las necesidades han sido diferentes, pero totalmente válidas. Y si ahora tienes que hacer todo lo que haces mediante otras herramientas, pues claro, pierdes un montón de tiempo. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y lo bueno que tiene es eso, ¿no? Que al final, lo que comentábamos, ¿no? El hecho de tener un formato abierto, como comentaba Ondiz, luego lo puedes transformar en lo que quieras, ¿eh? Digamos que no estás atado a una plataforma donde está todo cerrado, ¿no? Sino que todo eso luego, todo va en base a tu imaginación, ¿no? Yo, por ejemplo, todo esto que te he explicado la DocuWiki, pues bueno, ha sido un poco en función de mis necesidades, como tú dices, ¿no? Y un poco con imaginación, ¿no? Ostras, podría hacer esto, ¿no? Y claro, pues ahí un poco también profundizando en el tema de los scripts en Linux, pues utilizando AWK, set, grep, cut, paste, todo este tipo de comandos, ostras, es que te permiten hacer virguerías, ¿no? Y gracias al texto plano, pues todo esto puedes automatizar una serie de tareas que, como tú comentabas, con una herramienta privativa, por ejemplo, por ejemplo, a la hora de tomar notas, ¿no? Google Keep, ¿no? La famosa Google Keep, que es una magnífica aplicación, pero claro, todo esto no lo puedes hacer. En cambio, con un archivo de texto puedes hacer pues todo esto y mucho más, ¿no? Hasta donde te llegue la imaginación. Y bueno, sería todo, un poco todo esto, ya te digo, a mí me ha resultado alucinante esto. Tú piensas que ahora incluso he llegado a hacer bots en Telegram que me permite notificar mediante un bot las tareas que tengo pendiente en el ORG. Claro, tan simple como hacer un script que te diga, le dices grep, hazme un grep de todos los to-do. Claro, que coge un archivo de texto, te mira todas las líneas que pone to-do y el resultado lo podrías exportar en un archivo de texto o que te notifique mediante un bot en cualquier tipo de aplicación. Quiero decir que todo esto, como tú decías, ¿no? Lo puedes personalizar realmente a tu utilidad, ¿no? A lo mejor yo digo, ostras, que mi aplicación favorita es Telegram, ¿no? Y lo hago así. Pero también lo he hecho, por ejemplo, con XMPP o Jabber, ¿no? Que como te comenté, pues lo tengo en mi servidor privado, de manera que mi Raspberry me lo envía a mi servidor de Jabber, que exclusivamente me lo envía a mí. Cada día, pues las tareas que tengo pendientes. Claro, esto es un poco una, digamos, una pijada, pero es que es alucinante, ¿no? Al final todo te lo adaptas un poco a tus necesidades. Sí, un poco es lo que comentabais. Eso me recuerda cuando hace tiempo, cuando explicabas cómo utilizabas los filtrados, ¿no? Y lo que comentabais sobre el tema de la metodología Unix, y si nos fijamos, en realidad estamos pues haciendo cosas que se hacen en terminal, ¿no? Y en fin, no sé, hemos dado muchas vueltas, la verdad, y realmente es interesante, ¿no? Todo lo que comentáis. No sé.
Pues no sé, yo llegados a este punto, no sé, Don Diz, si tienes tú que añadir algo más, decir que a lo mejor quizás el podcast ha empezado como un poco light y al final se ha vuelto un poco espeso, ¿no? Es un podcast interesante porque al final pues muestra, como tú comentabas, ¿no? Un poco la forma diferente de hacer cada uno, aunque todos al final llegamos un poco al mismo lugar, ¿no? Que es eso, la sencillez, la postproducción, por así decirlo, ¿no? De esos archivos, mediante látex, mediante Pandoc y, bueno, pues las automatizaciones, ¿no? Y el utilizar sistemas abiertos. Tú, Ondiz, que tienes algo más que agregar. A mí me sabe muy mal, ¿eh? Porque yo sé que tú sabes mucho. Yo lo único que diría es que dos cosas, como dos ideas claves para mí. Una parte es que el texto plano te vale para muchas cosas, pero el formato es el mismo. Y que tener un editor de texto potente te vale para solo tener que aprender a utilizar un programa que ya hace todas las cosas. Sí, sí. Yo lo decía porque digo, Ondiz, aquí nos hemos enrollado tú y yo, Alfons, y a mí le hemos dejado un poco de lado. Nos hemos emocionado, ¿eh? Con la DocuWiki y todas estas cosas. Sí, ya había un momento que os habéis vuelto súper técnicos. Yo había un momento que no sabía de qué estabais hablando. Que digo, hacen unas cosas muy guapas aquí con el OR. Yo tengo un archivo solo para mis tareas y nada más. Pero no está guay. Estas cosas son interesantes. Cada uno es eso. Lo adapta a lo que necesita. Porque siempre se puede adaptar. Nunca te topas con un muro de no, es que el programa no me deja. No. Puedes tirar todo lo que quieras. Sí, sí, yo esto lo veo, yo lo recalco esto. Yo creo que lo que tiene el software libre es que tú haces tu propio camino, utilizas tus propias herramientas y tú construyes tu propio camino, ¿no? Bueno, lo que quiere decir también es que, claro, Ángel y yo llevamos más tiempo utilizando las mismas cosas y intentando avanzar, ¿no? Porque yo lo que sí que destacaría es que también la comunidad te hace avanzar, porque yo no hubiera sido capaz de aprender ni Emacs, ni DocuWiki, ni nada sin la relación, ¿no? de la comunidad. Y esto es importante porque vamos aprendiendo unos de otros, pero también surge la motivación, el querer siempre ir un poco más allá, ¿no? Esta mentalidad de aprendizaje que sí que se va transmitiendo poco a poco en el software libre, ¿no? Como el mindset, ¿no? La mentalidad fija, que sería yo sé ya las herramientas que tengo que utilizar y no necesito aprender nada más, porque es esto, no, y además si aprendo algo me puedo equivocar y entonces eso cuestionaría mi competencia, ¿no? Yo veo que el software libre te hace avanzar en mentalidad más de crecimiento, ¿no? Mentalidad de aprendizaje, que no pasa nada si te equivocas, no pasa nada si no sabes, porque esto es un camino infinito. Ángel lo dice muchas veces, ¿no? Refiriéndose a Emacs. Y después, por último, también quería decir que vamos, que el blog que tienes, Don Diz, pues yo lo sigo aprendiendo y me parece importante destacar que cada cosa que hacemos al publicarla parecería que no valiera para mucho, porque muchas veces son pasos muy pequeños, pero necesitas esos pasos muy pequeños para recorrer toda la escalera, la larga escalera de aprendizaje, y cuando te das cuenta has recorrido tantos escalones que ya has hecho un largo camino, ¿no? Por estos pasos tan pequeños. Por eso, o sea, lo que vengo a decir es que las aportaciones, aunque sean pequeñas, aunque sean puntuales, son muy importantes porque te hacen enlazar, te hacen integrar conceptos. Me gusta mucho el concepto ese de la escalera, porque es verdad que al final, cuando puedes aprender algo, primero es como cuando aprendes a andar. Sí, sí, totalmente de acuerdo con vosotros y sobre todo lo que comentabas tú, Alfons, y es verdad, totalmente cierto. Por ejemplo, Diz, ahora comentabas, decías, ostras, me habéis emocionado aquí. Al final se basa en lo que comentaba Alfons, ¿no? Que, digamos, a lo mejor yo conozco una serie de herramientas, Alfons conoce otras y tú conoces otras. Nadie sabe más que nadie. Simplemente que, pues quizás, lo que hablábamos al principio, ¿no? Tú, por ejemplo, Diz, para temas tuyos en particular, pues te ha interesado una serie de herramientas que puedes pensar que para nosotros no ha sido importante, pero nosotros estamos siguiendo tu blog y estamos alucinando. O sea, quizás nosotros nos emocionamos con otras facetas, ¿no? Decimos, ostras, ¿sabes qué se puede hacer esto con el Org-Mode? Y estamos ahí liados. Pero luego a lo mejor algo tan sencillo como incrustar una imagen, pues quizás a lo mejor no lo sabemos hacer, ¿no? Y gracias a tu blog, que es lo que comentaba Alfons, un pequeño detalle
es súper interesante, ¿no? Para seguir avanzando. Y luego, además, una de los defectos que creo yo que hay con muchos blogs también de Linux y demás, es que mucha gente no piensa en el usuario base, sino que hace una serie de tutoriales muy avanzados. No sé el por qué, ¿vale? No sé si estoy empezando a pensar un poco mal. Digo, ostras, quizás a lo mejor es para dárselas que saben o porque dan por hecho que tú sabes ciertas cosas que no sabes, ¿de acuerdo? Y como dice Alfonso, ¿no? O sea, con pequeños pasitos vas aprendiendo perfectamente todo. Un poco se basa también en entender el funcionamiento de las cosas y no ir al final, ¿no? Y por eso te digo que sí, sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que todo el mundo que pueda aportar, y al final también está el tema de la retroalimentación, ¿no? Que ahora, por ejemplo, nosotros hemos hablado del tema de la DokuWiki, pues a lo mejor tú dirás, ostras, esto de la DokuWiki, ¿qué es? ¿No? Lo miras y a lo mejor le encuentras una utilidad para ti personal que es súper interesante, ¿no? Y bueno, pues se basa en esto, ¿no? Todo el mundo que pueda aportar, pues que aporte lo máximo y bueno, la retroalimentación entre todos. Sí, es súper importante compartir. Y lo que decías de los tutoriales, es que son muy avanzados. Yo escribo para el usuario normal porque yo soy un usuario normal. Empecé así, vamos. Y mi entorno no tiene esas herramientas. Y entonces, a mí me da mucha rabia. Y cuando vas a utilizar algo, la gente te diga, ¿y no sabes utilizar esto? ¿Y no sabes lo que es esto? Y te traten como el tonto, ¿no? El pringao. Y eso yo creo que es lo que hace que la gente no utilice el software libre, que no utilice Linux, que no utilice Emacs. ¿Por qué? Porque los demás le van a decir, ¿y esto lo vas a hacer? ¿Por qué no vas a utilizarlo? ¿No? Y sí, para mí es importante, ¿no? Generar un entorno inclusivo y que cualquiera pueda decir, lo voy a intentar, me voy a equivocar, voy a hacer las cosas de una manera diferente, pero no va a venir gente con antojos a acabar mi casa, que es como lo que nos gusta hacer. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Ya te digo, yo por ejemplo en tu blog pues sucede eso, ¿no? Que lo explicas tan comprimido y tan sencillo, ¿no? Que digo, ostras, me encanta, ¿no? Lo entiendo. O sea, yo tu blog, yo tengo, es verdad, ¿no? Lo iba a comentar antes. Tengo pues aplicaciones de feeds, pero es que tu blog es que voy a verlo, ¿vale? O sea, es igual que el de Lorenzo, ¿no? Atareado, ¿no? Que yo digo, porque sé que sois gente que lo habéis hecho y lo intentáis explicar de la forma más sencilla posible, no dais por hecho una serie de cosas. En cambio, veo otros blogs, yo recuerdo cuando empecé a instalar Nextcloud, no entendía lo que estaba haciendo. O sea, miraba blogs y me daba cuenta que eran, lo que te comentaba al principio, eran copia de otros blogs. Y mi pregunta ¿es eso, no? O es que no sabes cómo se hace y la has copiado de otro blog, ¿no? Y por hacer una publicación, o no entiendes lo que estás haciendo, pero al menos no sabes explicarlo, ¿no? Yo creo que la base es un poco eso, entender el funcionamiento, ¿no? Y tu blog, pues lo que tienes es eso, ¿no? Es genial. Yo ya te lo digo, yo es que esto, ya lo he comentado antes, lo pondremos a la nota del programa. Dudo mucho que la gente que nos escuche no conozca tu blog, pero es genial. Y sí, sí, totalmente de acuerdo en lo que comentas. Dame muchas gracias, Oscar, muchas gracias. Sí, sí, pues es así. Y bueno, y Alfonso también tiene un blog muy bueno, ¿eh? Bueno, no es un blog, es una recopilación de, de procedimientos para mí. O sea, si alguien viene a verlo, pues estupendo, pero no hace ninguna falta tampoco. Quiero decir que al final yo hace pues ya bastantes años empecé a hacer los blogs para mí, que realmente cuando utilizaba Windows tenía que hacer muchísimas cosas y recuerdo que necesitaba 6 horas para restaurar todo el sistema de todas las cosas que tenía que hacer cada año, ¿no? Porque, en fin, lo tenía que hacer porque iba lento. Y esa fue el motivo, ¿no? Y ahora con ese motivo sigo y entonces, claro, yo sí que recopilo a veces de otros sitios, siempre diciendo la fuente o intentando decirla, ¿no? Pero lo que realmente me es útil, ¿no? Y a veces un post tiene pues es muy largo y otras veces pues tiene 2 líneas, pero es que realmente es lo que a mí me sirve. Y una cosa, antes de acabar, a ver, a mí me gustaría que dijerais a ver qué distro estáis utilizando o utilizáis y por qué, aunque utilicéis otras distros, tal. ¿Qué distro utilizáis y por qué? ¿Qué terminal utilizáis y por qué? ¿Y qué navegador? Venga, esas 3 cosas. A ver si hacemos una reflexión sobre eso antes de acabar. Vale, pues utilizo yo si queréis. Pues yo utilizo Elementary ahora porque es ligera y es muy cookie. Y utilizo Bash porque es lo único que sé utilizar y lo sé utilizar muy poquito. Y Firefox en general porque me gusta el zorro ese alrededor del mundo y porque es software libre. Pues bueno, yo utilizo varios. Yo utilizo en mi portátil principal Linux Mint, que me resistía a instalarlo, tenía Ubuntu y bueno, al final he acabado con Linux Mint y tengo que decir que estoy encantado con Linux Mint y no lo cambio. Hoy precisamente lo pensaba, digo, ostras, es que va genial, no me ha fallado. Me lo comentó Mosquetero Web en su día y yo decía, no, Ubuntu y bueno, ahí estoy con Linux Mint y súper encantado. Luego en el servidor tengo el Ubuntu, lo utilizo como si fuera Ubuntu Server, pero lo tengo el Ubuntu porque además utilizo interfaz gráfica. También tengo Ubuntu Server, claro.
tengo Raspbian en la Raspberry y las terminales, bueno, en el tema navegador, igual que tú, Ondiz, hubo una época en la que utilizaba Chrome, me resisto, ahora utilizo Firefox desde hace ya, diría 2 años, única y exclusivamente Firefox. Tengo instalado también Chrome, por si acaso, pero bueno, no lo utilizo Firefox. Y luego también el tema terminal, pues un poco de todo. ZSH, Bashit también y Bash. Pero cada vez por pereza acabo utilizando más Bash al final. Pero bueno,